¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? El Señor quiere darte una palabra de fortaleza en este momento. ¿Cuáles son las cosas que te están obstaculizando en tu vida? ¿Sientes ese temor, esa duda, esa desconfianza en ti? Algo que te tranca, que no te deja caminar, que no te deja avanzar. Y aunque tiene los carismas, aunque tiene los recursos para alcanzar lo que anhelas, hay un obstáculo dentro de ti mismo que te frena. Jesús te dice, ¿por qué tienes miedo? Si nada es imposible para mí, nada es imposible para el Señor Jesús. Él puede cambiar esa situación que hay en lo más profundo de tu ser. Esa batalla es una batalla espiritual que no te permite realizarte como persona. Hay tantas personas hoy en día escondidas en el miedo, en sus casas, en sí mismas encerradas. Pero el Señor quiere que tú seas liberado de ese temor, de ese sentimiento oscuro que no permite que seas tú la persona que Dios ha querido ser de ti. Jesús te dice, ven a mí, hijo mío, yo calmaré toda tu ansiedad, todo tu temor, todas esas dudas. Nos cita la palabra de Dios que en aquel tiempo estaban los discípulos en la barca y estaban en el mar. De repente vieron a Jesús caminar sobre el agua. Quedaron sorprendidos. El Señor Jesús vio a Pedro y le dijo que caminara sobre el agua. Pedro desciende, comienza a caminar sobre el agua. Pero inmediatamente Pedro comenzó a sentir temor, dudas. Y dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse, porque el temor fue más grande que la confianza que debió depositar en el Señor Jesucristo. Sí, el Señor te manda a depositar la confianza en Él. ¿Cuántas son las personas que se están hundiendo como Pedro? Porque este sentimiento oscuro le hace desfallecer, le hace descender, le hace caer en lo más profundo del abismo. Sí, tú que has querido levantarte, has querido alcanzar tus metas y objetivos y por miedo al fracaso, a la desilusión, por miedo a la enfermedad, por miedo, no sé, a eso que has anhelado, pues te has quedado estático, no te has movido, te has quedado en el mismo lugar. Pero Jesús quiere que tú avances, porque Él te creó para ser una persona libre, libre de obstáculos, libre de trabas. El Señor quiere que tú seas una persona realizada, porque Él hizo un trayecto de vida para ti, Él trazó tu vida. Deposítate en las manos amorosas del Padre, en las manos amorosas de Jesús. Es momento de que te levantes, de que diga que tú sí puedes, que tú sí puedes vencer ese temor que te impide alcanzar tus objetivos, los objetivos en Dios. Jesús te dice, no tengas miedo ni te acobardes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya.
Si tienes que presentarte delante de quien sea, no tenga miedo, porque el Señor está contigo. Si tienes que enfrentar una situación que consideras difícil en tu vida, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. Si te has sentido solo, si te has sentido solo y piensas que nadie te puede ayudar y te ha llenado de dudas, de temor, Jesús te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él te ama incondicionalmente. Es momento de que tomes tu espada espiritual y le digas fuera temor, fuera miedo, fuera obstáculo. Todo eso que te impide ver en ti la gracia de Dios, la luz de Dios, brillar en tu vida. He aquí que no estás solo. El Señor te acompaña a cada instante, a cada momento. ¿Cuántas personas tienen miedo a ese diagnóstico médico? Porque piensan que van a salir con algo maligno, con algo oscuro. Jesús te dice, no tengas miedo porque yo soy el rey de la salud. ¿Cuáles son las personas que tienen miedo? Pues a la bancarrota, a verse en la miseria, quedar sin nada. Jesús te dice, no tengas miedo porque yo, el Señor tu Dios, soy el dueño del oro y de la plata, de todo cuanto existe, de todo lo creado. ¿Cuál es el miedo que tú tienes que enfrentar? ¿Cuál es ese gigante que tú tienes que darle la cara y decirle, basta ya? Porque Jesús venció esos miedos al morir en la cruz del Calvario. Allí donde derramó su sangre por mí, donde derramó su sangre por ti, el Señor venció todos mis miedos, todos mis obstáculos. Sí. ¿Cuál es tu miedo? ¿Tienes miedo a quedarte solo? ¿A quedarte, quizás has pensado que te has quedado desamparado? ¿Cuál es tu miedo? ¿A la vejez? ¿A llegar a ser un anciano? Siéntete dichoso. Siéntete dichoso. Dichoso tú que llega a la vejez. Jesús es el dueño de la vida y Él te dará las fuerzas necesarias. Tienes miedo a quedarte abandonado, que todos se vayan y te dejen solo. Pero levántate en el nombre de Jesús. Él te acompaña a cada instante de tu vida. Dale gracias al Señor Jesucristo. Amado Jesús, te pido por esas personas que tienen temor a enfrentar esos miedos, para que tú la levantes, para que tú la liberes, Señor Jesús. A ti te la encomiendo en este momento, Jesús. Libérala por la poderosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dile al Señor, te abro mi corazón, Jesús. Gracias por llevarte mis miedos.